En nuestra agenda de producción de hoy hemos citado un tema que me parece es de interés, mucho interés para los caballeros, sobre todo aquellos que ya están perdiendo el cabello, que se sienten como imposibilitados de que vuelva, que no saben cómo seguir este camino y que no se ven bien, ¿no? Con ese aspecto así como de peladitos y no rapados, sino pelados. Así que vamos a hablar con un especialista, en este caso con el doctor Alejandro Chueco, él es cirujano general y especialista en cirugía capilar, desde el 2007 que aplica una técnica que vamos a conocer de qué se trata y cómo los puede orientar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Sara. ¿Cómo andan? Muy bien. Saludos a tu audiencia. Muchas gracias. A ver, gracias por su tiempo, doctor. Sabemos que lo sacamos del consultorio, pero es interesante que nos cuente cómo se puede abordar el tema de la calvicie, de la alopecia y cómo se implementaría la cirugía capilar. Bueno, mira, te voy a hacer un breve resumen. Primero, hay que saber la importancia que tiene la alopecia. Hay varias causas de alopecia. La más frecuente, la más usual y la que más nos importa a los hombres es la alopecia androgenética. Y es realmente importante porque el 50% de la población masculina, al llegar a los 50 años, tiene algún grado de alopecia. Con lo cual realmente hay muchísima cantidad de personas que están afectadas por esta entidad. Con lo cual lo más importante es primero saber que existen dos tipos de tratamientos que son complementarios. Uno es el tratamiento médico y el otro sí existe un tratamiento quirúrgico que es de reposición. Y te digo esto porque es fundamental que la gente tenga en cuenta, sobre todo los jóvenes que me consultan muchísimo antes de los 25 años, porque es cuando se empieza a manifestar, de que existen posibilidades de que, si bien la alopecia está determinada genéticamente, puedan evitar o puedan paliar la caída o retrasarla por lo menos un montón de tiempo. Con lo cual es importante destacar esto, existe un tratamiento médico, ese tratamiento es efectivo en un gran porcentaje de los casos y es previo al tratamiento quirúrgico. Bien, bien. ¿Cualquier tipo de cabello puede hacer este tipo de tratamiento? Bueno, en general cualquier tipo de persona puede hacer un tratamiento preventivo para la caída del cabello. Esto es con medicación, una medicación que está aprobada y es efectiva para la alopecia en más de un 75 o un 80% de la población. Esto quiere decir que de 4 personas a 3 le puede beneficiar tener este tratamiento si efectivamente se diagnostica alopecia androgenética. No estamos hablando de todo tipo de alopecia, sino la alopecia que le afecta al varón, que fundamentalmente se da por patrones, que se puede empezar a perder o a despoblar la zona de la coronilla, Claro. la zona de donde se hace el remolino, Sí. o bien otros que empiezan a pronunciar sus entradas, con lo cual hay un patrón definido para lo que es la alopecia androgenética. Y en este aspecto, ¿cuál sería el tratamiento, doctor? El tratamiento consiste básicamente en un medicamento que fue inicialmente probado y siendo efectivo para la inhibición del crecimiento de la próstata, que es una glándula que tiene el hombre, y que a medida que se fue probando su efectividad para la próstata se vio que aquella gente, muchos de ellos muy mayores, entre 60, 70 y hasta 80 años, empezaban a recuperar algo de cabello. Al ver esto, la misma farmacéutica empezó a hacer pruebas de por qué se estaba recobrando el cabello a aquellas personas que ya lo habían perdido y se llegó a la conclusión de que la misma hormona que afecta a la caída del cabello es la misma que agranda a la próstata. Esta hormona se llama 5-DHT, 5-dehidrotestosterona. Con lo cual, inhibiendo el proceso de formación de la 5-DHT, se estaba inhibiendo o se estaba previniendo la caída del cabello. A partir de entonces se buscó la dosis, que para la hiperplasia prostática es de 5 miligramos, pero para el cabello se vio que con 5 veces menor de dosis se podía lograr el mismo efecto. Con lo cual ahora hay medicamentos en el mercado, el cual con 1 miligramo de finasteride puede prevenir, por lo menos en un porcentaje importante, la caída del cabello. Ahora, esto sirve cuando hay cabello. Cuando el cabello ya está perdido, efectivamente, el recurso que tenemos nosotros es el trasplante capilar. Sí. Esto sería entonces ya caer en cirugía cuando ya esa medicación no surge efecto, ya sabemos que va a haber... O bien la medicación no surge efecto, o bien los cabellos perdidos no se recuperan. Bien. Pero una cosa es concomitante con la otra y complementaria a la otra, es decir,
Nosotros para operar pacientes, y esto es un dato que es importante que también sus oyentes lo tengan claro, nosotros operamos alopecías que estén estabilizadas, es decir, que no se pierda más el cabello. Esto es como querer inflar un globo que está pinchado, claro, o llenar un balde que esté roto. Sí. Lo que necesitamos para el tratamiento quirúrgico de la alopecia es que la alopecia esté estabilizada en un gran porcentaje por lo menos, porque sabemos que siempre va a haber pérdidas, aunque sean mínimas, pero de cabello a lo largo de toda la vida. Cuando se hace este tipo de intervención como cirugía capilar, ¿se hace todo una sola vez o se van haciendo? ¿Y cómo es el circuito, digamos, de tomar el bulbo piloso, de trasplantarlo? ¿Cómo sería? Lo primero que tenemos que decir es que actualmente hay en uso por la comunidad médica dos técnicas quirúrgicas. Una que se llama FUS o tira, es decir, por medio de una extracción de una banda en la zona posterior del cuero cabelludo, el cual se extrae junto con el tejido, luego se cosen los dos bordes para que queden unidos el tejido, el cuero cabelludo, y una vez que extraemos esa banda, la cortamos en lo que se llaman unidades foliculares o graft, es decir, cabellos que tengan menos de 1 milímetro o pedacitos de cabello que tengan menos de 1 milímetro de cuadrado, ¿no es cierto? Para luego reimplantar eso en la zona en donde tenemos la alopecia. Actualmente, y esto es lo que yo vine a hacer a la Argentina hace ya más de 5 años, es una técnica bastante innovadora que, si bien tiene los principios muy simples, era ¿por qué sacar una banda si podemos sacar uno por uno los cabellos y ya los tenemos preparados para colocar? Esa técnica se llama FUE en inglés, que quiere decir Follicular Unit Extraction, sí. Es decir, extraer las unidades foliculares una a una de la parte posterior. Esto nos hace que tengamos la indemnidad de todo el cuero cabelludo, es decir, no dejamos marca, no tenemos cicatrices, claro, y lo que podemos hacer es extraer mayor cantidad de estas unidades foliculares. Para que te des una idea, contestando tu pregunta, con la técnica de la tira, usualmente si cortamos una tira que va de oreja a oreja son 20 centímetros, y si lo hacemos de 1 centímetro vamos a tener 20 centímetros cuadrados de extracción. Esos 20 centímetros cuadrados, cada centímetro equivale a 60 de esas unidades, con lo cual podemos extraer mediante una tira 1.200 unidades foliculares. En cambio, en la técnica que nosotros practicamos, lo que podemos hacer es utilizar la totalidad del cuero cabelludo que no esté afectado por esta hormona que te dije, la 5-DHT, con lo cual que sea pelo que sobreviva a la calvicie. Y podemos llegar a extraer hasta 4.000 unidades foliculares, con lo cual es realmente un avance importante. Hablando de sobrevida de los pelitos, de los bulbos. De los bulbos, que es lo que trasplantamos. Sí, cuando usted efectúa el trasplante, ¿ese bulbo ya comienza a crecer o corre el riesgo de que no? Bueno, esto es una cuestión muy importante y justamente en eso se basa la pericia del equipo quirúrgico, es decir, nuestra función, porque el crecimiento lo hace el bulbo, pero nuestra función es trasladar ese cabello con la total vitalidad y asegurar la supervivencia de ese cabello. Exacto. Desde la zona de donde donadora, que le decimos, o donante, sí, a la zona a trasplantar o zona receptora. Con lo cual, en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener una calidad de extracción que nos dé parámetros de supervivencia importante. Hay que conservarlos porque hay que extraerlos y mientras se produce la extracción hay entre 2 y 3 horas que el bulbo está refrigerado, claro, en una solución salina, y luego colocarlo con la mayor delicadeza posible para no ejercerle ningún trauma mecánico que impida el crecimiento posterior. Una vez que ese bulbo se coloca en la zona donante, es decir, en la zona receptora, es decir, la zona donde va a crecer el cabello, ese bulbo probablemente quede en reposo durante 2 a 3 meses, porque es el momento en donde por el shock del trasplante ese bulbo va a tener que volver a tener irrigación y volver a formar el folículo. Con lo cual los 3 primeros meses o 4 primeros meses es posible y muy probable que el paciente pierda ese cabello y luego ese bulbo, que es lo que nosotros necesitamos para generar el pelo, va a comenzar a producir el cabello recién a partir del 4.º mes. Okay. Los meses de mayor crecimiento son entre el 4.º al 6.º o 7.º mes,
pero hasta el año siguen apareciendo nuevos cabellos trasplantados. Y en esas horas la que lo recepciona supuestamente ya no se volvería a caer. No, porque ese pelo tiene una información genética diferente a la del pelo nativo, es decir, al pelo que fue sensible. Que ya fue. Claro, el pelo que ya no está. Ok. Doctor, ¿hay algún tipo de contraindicación en estas intervenciones quirúrgicas? Bueno, contraindicaciones no hay, lo que sí tenemos que nosotros tener en cuenta o tenga usted en cuenta que nosotros trabajamos con el pelo del paciente, con lo cual la calidad del pelo del paciente es la que va a marcar la calidad del trasplante. Sí. Mientras el paciente tenga zona o área donante para ofrecer, nosotros lo podemos extraer y trasplantar. Sí. Ahora, aquellos pacientes muy calvos en donde la zona donante es en superficie menor a la zona receptora, es probable que no tenga un resultado estético que el paciente esté esperando. Es decir, nosotros tenemos que ser muy concretos con las posibilidades de cada paciente y tenemos que ser muy concretos con las expectativas que cada paciente y escuchar a cada paciente para saber las expectativas que tiene. Si un paciente que es totalmente calvo viene y me dice que quiere recuperar el pelo de los 15 años y yo no le puedo ofrecer eso, pues entonces el paciente tiene que saber cuáles son sus posibilidades. Y en eso se basa justamente la posibilidad de tener un diagnóstico junto con el paciente. De lo contrario, el paciente se va a ir muy decepcionado y nosotros vamos a estar disconformes con el trasplante. Por último, doctor, la donación se hace siempre dentro del mismo paciente, ¿no? Sí. Nosotros tenemos lo que se llama antígeno de histocompatibilidad. Quiere decir que el cabello también lo tiene, y así como nosotros no podemos recibir, salvo que entremos en una quimioterapia o algo, órganos de otras pacientes, tenemos que tener histocompatibilidad con nuestro propio cabello. La diferencia entre los grandes trasplantes, por ejemplo, de hígado, corazón, etcétera, etcétera, es que ellos, como tienen una irrigación diferente y como se puede usar quimioterapia, entonces pueden ser tolerados a pesar de las diferencias de histocompatibilidad. En cambio, en el implante de cabello, como no usamos ningún tipo de terapia química, tienen que ser perfectamente compatibles. Eso es decir, tienen que ser solamente del propio individuo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Estaremos en contacto a futuros programas. Es muy interesante lo que usted hace, lo que ha investigado y da una solución sin ninguna duda a los caballeros en la mayoría de los casos. Bueno, a sus órdenes y que tengan buenas tardes usted y toda su audiencia. Gracias, doctor. Hasta luego. El doctor Alejandro Chueco, cirujano general y especialista en cirugía capilar, hablándonos de nuevas técnicas en alopecia y cirugía, justamente para trasplantar esos pelitos que no queremos que se vayan, aquellos que se pueden recuperar en la cabellera masculina, sobre todo en estos casos se presentan con más asiduidad, y poder dar una solución a eso que tanto afecta a los caballeros y que, bueno, en muchos casos a nivel psicológico se dice que baja mucho la autoestima, ¿no? El estar acostumbrado a verse con cabello y de pronto aparecer con esa peladita, con esa frente ancha, que molesta realmente. Ese cambio de look viene bien, así que el doctor nos ha instruido en esto.